En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les agradezco mucho que ya estemos listos y preparados para nuestro tema del día de hoy, que es el diluvio universal. Sabemos que estamos dentro de los temas de ciencia y fe, y el día de hoy vamos a hablar del diluvio universal, y vamos a preguntarnos si es una prueba de la maldad de Dios. En un momentito más voy a decir por qué este subtítulo, si de casualidad alguien no sabe por qué viene allí, pero creo que de manera general podemos como que recordar que el diluvio, bueno, en algunas personas lo utilizan para hablar de que tenemos un Dios castigador. Y es que, pues, ciertas palabras así las indica el texto bíblico. Pero vamos a ir por partes. Y permítame comenzar de una manera un poco profana, si queremos verlo así, ¿verdad? Porque voy a hablar de Franco Escamilla y el pingüinario de Veracruz. Eh, unos poquitos años, hace poquitos años vino este comediante, ha venido un par de veces si no me equivoco, llamado Franco Escamilla, que tiene también pocos años que es reconocido de una manera pues más amplia que muchos otros más, aunque él ya tiene, lo cuenta él mismo, tiene varios años de estar trabajando, de estar luchando por ser conocido, bueno, o por poder hacer también lo que para él podríamos llamar de su vocación. Si alguien lo conoces, un comediante es un tanto irreverente de vez en cuando, ¿verdad? Eh, Tiene un lenguaje un poquito pesado también, pero también podemos decir que es simpático, ¿no? Pues él suele contar partes de su vida, y en esas partes de su vida a veces le va muy bien y a veces muy mal, y lo cuenta, y esas experiencias son las que hacen reír a muchos de nosotros. Bueno, pues cuenta que cuando él estaba en la secundaria, él es más o menos de mi edad, tendrá entonces como unos 40 años aproximadamente, uno o dos más, uno o dos menos, creo que es un poquito menor, como 39, 40. Y cuenta que cuando él estaba en la secundaria, en- vino a Veracruz, que le daban a su grupo y a otros grupos, me parece, algo así como de viaje de fin de cursos, un viaje al acuario de Veracruz. Eso no lo dudo, porque también en mis épocas de la secundaria y la prepa se solía estilar, como se suele decir, un viaje al acuario de Veracruz, sobre todo porque era una novedad. En los años 90 era una novedad del acuario de Veracruz, y él cuenta, no puedo decir todo lo que dice, por supuesto, pero menciona que mientras sus demás amigos en el viaje se divertían, pues él se fue a ver al acuario, a ver qué había, y que entonces sus amigos en un momento dado le dijeron que no disfrutó realmente del viaje, y él menciona una palabra que es curiosa, o una frase o una idea que es curiosa, porque dice, bueno, pues sí, pero dice, pero tú no viste los pingüinos, así como diciendo que él había visto justamente los pingüinos que sabemos que están en el acuario de Veracruz, el famoso pingüinario. Sin embargo, cuando él contó esto, yo me quedé pensando un poquito, porque dije, en realidad el pingüinario es muy reciente, muy reciente. Tiene, no tiene ni 10 años de haber sido colocado el pingüinario en el acuario de Veracruz, y uno se pregunta, o ahorita van a ver por qué lo estoy comentando, ¿no? Este pequeño desliz, eh, pues anacrónico de Franco Escamilla, no tiene nada de malo, porque a final de cuentas lo que él busca es tener un momento de soltura, de simpatía, y no está haciendo como que un estudio histórico crítico del acuario de Veracruz. En lo que yo me voy a enfocar es en decir por qué, de hecho, cuando el acuario de Veracruz abrió sus puertas en los noventas, no puso un pingüinario desde entonces. Bueno, pues resulta que en los acuarios, como en los zoológicos, tienen grandes dificultades. ¿Y cuáles son esas dificultades? Pues el poder crear un ambiente, eh,
fuera de su zona propia, un ambiente que sea accesible para todos los animales que quieran introducir en este zoológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieren introducir algunos animales que desde el punto de vista de la cadena alimenticia son tipo presa y los quieren introducir con animales que son en la cadena alimenticia tipo cazador, tipo victimario, tipo depredador, pues evidentemente tienen necesidad de hacer separaciones muy propias para que no vaya a haber allí ningún accidente, para empezar. Separaciones entre animales de distintas razas para empezar. En segundo lugar, porque necesitan no nada más de pues una cajita, por así decirlo, sino que requieren algunos de ciertas extensiones muy grandes, muy grandes. Además, también algunos animales sabemos que requieren de aguas heladas, por ejemplo, y otros animales requieren de zonas muy polvorientas, muy polvosas y pues con una temperatura más elevada. Sabemos que los animales justamente en sus hábitats naturales, pues han sido, la evolución misma, de hecho, les ha ayudado justamente a adaptarse a esos lugares. Hay animales que si se ponen en el hábitat de otro, a veces por muy parecido que sea, no puede eh, pues sobrevivir. Por ejemplo, las mangostas, incluso también, si no me equivoco, también nuestros queridísimos tlacuaches, ¿verdad? Eh, pueden soportar cierta cantidad de veneno de algunas serpientes y al final se comen a la serpiente, ¿no? Bien tranquilos, entonces ahí está, pero si ponemos a lo mejor un gatito, un conejo frente a las serpientes, pues obviamente que va a ser un desastre, porque pues no, están muy, los hábitats pueden ser muy diversos, de lo más diverso. Y obviamente, por ejemplo, volviendo al pingüinario, pues para poder tener en una región que es calurosa como el puerto de Veracruz, pues ese clima que es gélido, pues sí se requiere de demasiada tecnología, ¿verdad? Porque es como si hiciéramos un refri grandote, si queremos verlo así, y pues obviamente que no es lo más fácil para crearlo, y sobre todo en nuestros tiempos. Por ejemplo, sabemos que la electricidad pues no viene desde la antigüedad, ¿no? La electricidad controlada, ¿no? La de Comisión Federal de Electricidad, me refiero, o algunas comisiones parecidas, sino que apenas tienen unos cuantos siglos de estar por acá. Todavía conocemos zonas que no tienen electricidad, rurales, vaya, por supuesto, que no tienen este suministro de energía eléctrica y entonces pues sabemos por lo mismo que no siempre ha estado al alcance de todos. Lo mismo pasa con algunos climas que requieren otros animales y además de eso, pues obviamente que hay como que una gran dificultad para llevar adelante un zoológico. Un zoológico cualquiera, mientras más diversidad quiera tener, más complicaciones, más dificultades también acarrearía. Mientras más variedad, más dificultades. Entonces, esto justamente me lleva a pensar lo que es el tema del día de hoy, porque hay un zoológico o se cuenta de un zoológico ambulante, por así decirlo, ¿verdad? Un zoológico ambulante que curiosamente no fue un zoológico como que muy limitado, porque al parecer se dice que este zoológico albergaba no a pocas especies, no a varias especies, no a muchas especies, sino que albergaba una pareja de cada especie animal. Entonces, imaginemos aquí ya este zoológico tan impresionante, las grandes dificultades que habría tenido para poder llevar adelante su empresa, la obra pedida, en este caso por Dios, como se suele decir, y entonces empezamos a preguntarnos cuáles habrían sido las dificultades, ¿no? Porque hay cosas que tenemos que preguntarnos, eso es definitivo. En primer lugar, pues creo que la mayoría recordamos un poquito acerca del tema del arca de Noé, la famosa arca de Noé. Entonces, recordamos que era un arca enorme, que medía 150 metros de largo,
15 de ancho, 25 de ancho y 15 de alto. 15 de alto y 25 de ancho. Eran las medidas 150 por 25 por 15 de alto. Era un arca de 3 pisos. 3 pisos. Ahora, esta arca, podría pensar alguien, ya que conocemos desde la primaria, si ustedes recuerdan, nos pedían las maestras de la primaria que fuéramos a comprar una lámina de los medios de transporte, ¿verdad? Y ahí en la lámina a veces venía medio de transporte marítimos, medios de transporte aéreos, terrestres también. Y en los marítimos, pues también venía una cierta evolución, ¿verdad? Desde que nuestros antepasados navegaban en trozos de madera, así, con ahuecados nada más, madera pues grande, sí, pero 3, 4 metros y ahuecados, y de ahí empezó a haber un poquito más de naves un poco más grandes y más grandes y más grandes, hace 100 años y unos cuantos más, que fue la noticia, ¿verdad?, del famoso Titanic, que hasta películas se han hecho sobre él, porque era un transatlántico impresionante. Y entonces, pues uno se pregunta si las primeras embarcaciones eran muy sencillas y después empezaron a ser más grandes, pero se requería de mucho trabajo. Una embarcación sencilla, pues quizá una o dos personas allí escarbándole al tronco para quitar la madera y hacer hueco ese tronco de árbol, pero otra cosa muy diferente es crear una embarcación de 150 metros de largo. Imaginemos eso, la cantidad de madera que debió haber llevado, la cantidad de brea, de pegamento y pues, mm, vayamos, materias requeridas para poder crearla, ¿no? Pues uno se pregunta, ¿y cuántas personas habrán trabajado en esa arca para construir ese enorme navío? Pues seguramente unas 100, 200, pero pues si me dices 1000 no me quejo, ¿verdad? Mientras más me des mano de obra, pues yo que más rápido se termina. Sí, bueno, la construyeron 4 varones, dice el relato bíblico, Noé, sus 3 hijos, y probablemente, claro está, por ahí las esposas de cada uno de ellos, ¿verdad? Cuatro mujeres también. Entonces, pensemos que en los mejores momentos 8 personas construían esa arca. En un lugar donde pues no se trataba de un puerto, no eran constructores experimentados, y dice uno, bueno, ya desde ahí empieza a sonar un poquito difícil, por supuesto, la creación en sí misma, la creación del arca en sí misma. Después viene otros problemas, por supuesto, como decíamos, ¿no? El ir llamando, dice el relato bíblico, que habría que juntar una pareja de cada especie de animales. Bueno, curiosamente, lo digo de una vez, hay 2 relatos del diluvio. Así como tenemos 2 relatos de la creación, también tenemos 2 relatos del diluvio. La gran diferencia está en que estos 2 relatos están unidos en uno solo. Por eso lo que casi siempre recordamos es que fueron llamadas una pareja de cada animal, una pareja de cada animal. No sé si ahorita dije 2 parejas, pero si dije 2 estaba equivocado. Pero de hecho, más adelante se dice que en realidad se pedían 7 parejas de animales puros y otras tantas de animales impuros. Repito, ¿por qué dice esto? Porque hay 2 relatos del diluvio mezclados en una misma narración. Pero eso lo voy a tratar un poquito más adelante. Entonces, ya sea una pareja de cada animal o ya sea 7 parejas de algunos animales puros y otras más de impuros. Imagínense qué difícil para el pobre Noé, para sus hijos, en un tiempo en el que no había aviones, en el que no se trataba de medios de transporte ágiles, recorrer el mundo entero, para poder colectar una pareja de cada animal y poder llevarlo al arca. Ya habrá quien diga, pues eso no se podía hacer. Y compartimos la misma idea, que estas personas por sí mismas ir a todo el mundo y colectar una pareja de cada especie animal, o 7, insisto, según la tradición, pues es evidente que es tarea en su momento imposible. Imposible. Algunos lo que dicen es, no, pero es que yo vi de hecho una foto
Dicen foto aunque se refieren a una imagen, por supuesto, ¿verdad? No hay fotos de esos momentos, pero sí que alguien diga, bueno, pues mira, yo he visto por allí una foto donde los animales venían solitos. O si no, me van a decir, yo lo vi en una película que los animales iban llegando solitos, ¿no? Bueno, ponle tú, mira, sabemos, y no quiero ser como grosero, pero sabemos que eso viene a ser realmente muy difícil, por supuesto, que una pareja de cada animal de todo el mundo, llegue solito a donde estaba el arca. No solamente porque sus instintos van en contra de lo que estamos diciendo, sino también porque, volviendo a nuestro querido Tlacuache, que es marsupial de nuestras tierras, pues ¿cómo habrá pasado el Tlacuache para las tierras de Noé? ¿Cómo le habrá hecho? ¿Con quién se habrá ido? ¿Habrá agarrado viaje con otros animalitos? ¿Y qué hicieron? No, pues la verdad es que nada de esto cuadra propiamente, menos el espacio requerido, porque para mantener tantos miles de animales, por muy grande que era el arca, 150 metros, miles y miles de animales no cabían, no cabían. Ahora, me adelanto un poco. Sabemos que no estuvieron allí adentro 2 o 3 días, sino estuvieron 5 meses ahí dentro, 150 días, ¿no? Que fue el tiempo que permanecieron dentro del arca y pues en 150 meses hay que alimentarse, por supuesto, ¿verdad? Entonces pregúntenle a los de los zoológicos que les decía de las dificultades que tienen, preguntémosles qué tanto comen. Por ejemplo, un elefante, ¿cuántos kilos de carne necesita el león? Necesitan los leones diariamente para alimentarse. ¿Cuántos kilos de pasto requieren los rumiantes, por ejemplo, ¿no? Diario. Ahora, por 5 meses, esa arca no podría haber almacenado a los animales y mucho menos, toda la alimentación requerida. Esa arca no tenía las condiciones mínimas de electricidad para generar calor para los animales de tierra caliente ni frío para los animales de las tierras más heladas, osos polares, pingüinos y demás, ¿no? Entonces, todo esto empieza a conflictuar un poquito una lectura histórica. Todavía viene más, porque uno se pregunta, bueno, ¿y qué le pasó a esta arca? ¿O cuál era la idea? Ah, bueno, la idea era muy sencilla, la idea era matar a todos. ¿Cómo que matar a todos? Sí, porque al parecer entonces Dios le ordenó a Noé que hiciera esta arca porque iba a hacer llover una cantidad inimaginable de agua, que por cierto, también para las extensiones que dicen que cubrió el agua y la altura a la que llegó, actualmente se piensa que es también imposible que hubiese llovido de tal manera y en tal cantidad hasta el punto de tapar hasta los montes más altos de la Tierra y estamos hablando de 9 kilómetros, 9 kilómetros de agua. A veces las lluvias torrenciales aquí en nuestro país y se escucha y el agua subió 5 centímetros, 10 centímetros. Ahora imagínense 9 kilómetros. Llover tanto que haya 9 kilómetros de altura de agua son cosas que, insisto, dificultan una lectura literal del texto. Pero decíamos, ¿por qué hizo llover Dios? Porque estaba enojado Dios con los hombres, porque la maldad del hombre había cundido la tierra. Y dice el relato que le pesó a Dios el hecho de eh, haber creado al hombre. Imagínense, ¿no? Lo que dice el texto, le pesó a Dios haber creado al hombre porque solamente concebía pura maldad en su corazón y entonces la respuesta más fácil que ideó Dios en este relato es, pues vamos a acabar con todos y nos quedamos nada más con el único justo que es Noé y con él también sus familiares, ¿verdad? Y entonces hizo llover durante tanto tiempo y pues insisto, también eso queda un poquito como descabellado, pero justamente esto que estoy diciendo es quizá el problema más difícil. Las problemáticas que comentábamos ya de por sí son bastante, eh, pues intrincadas para haberse dado todas juntas, para haberse solucionado también todas juntas, pero sobre todo está una problemática que es la más importante, la mirada de un Dios castigador, la mirada de un Dios malo, la maldad de Dios
que solamente porque el ser humano no seguía sus mandamientos, entonces lo que hace Dios es, pues, matarlos. Así de sencillo. Entonces, como que tenemos que preguntarnos, bueno, yo creo que antes de preguntarnos, surge en nosotros, además, insisto, de las cuestiones problemáticas que acabamos de comentar, surge en nosotros también la duda de qué es lo que realmente pasó. ¿Qué es lo que realmente pasó? Tenemos pues entonces que hablar de que este texto tiene de hecho un sustrato histórico, pero un sustrato histórico no requiere necesariamente de una literalidad histórica. ¿Qué significa esto? Significa pues que muchos dicen, por ejemplo, tratando desde hace años, quienes leen la Biblia de manera fundamentalista intentan encontrar razones a lo que la Biblia dice, justificar lo que la Biblia dice al 100%. Y entonces se cuenta de algunos que se han metido a estudiar historia, geología y tantas otras materias, ciencias, y han llegado a la conclusión de que la Biblia no es el único texto que habla del diluvio, de un diluvio universal, sino que varios textos de civilizaciones antiguas también hablan de cierto diluvio. Pero nosotros tenemos que preguntarnos, ¿es posible un diluvio? En primer lugar, ¿es posible un diluvio a la manera en la que se cuenta? Y la respuesta es no, no es posible a la manera en la que se cuenta. No estamos diciendo que no hubiese habido inundaciones y sabemos que de vez en cuando hay inundaciones bastante interesantes. Miren, vamos a poner algunos ejemplos. Las civilizaciones antiguas, podemos decir que no todas porque tampoco es una afirmación a esa altura, pero sí podemos decir que la gran mayoría de las civilizaciones antiguas lo que hacían era asentarse en torno a los lugares donde hubiese pues abundancia de alimentos o al menos que tuvieran alimentos. Y sabemos que unas civilizaciones eran agrícolas. Por ejemplo, en Egipto, el famoso Nilo es un río que corre al revés, por cierto, ¿verdad? Pero este río, las civilizaciones junto al Nilo se establecían cerca del Nilo, pero una cosa impresionante porque el Nilo tenía un caudal y de repente subía y cuando subía como que regaba toda la huerta que ellos tenían y aparte dejaba como un limo y ese limo era muy nutritivo y entonces era como el sustrato que ayudaba justamente a lo que habían sembrado. Entonces, pues subía el nivel, se quedaba todo este limo y tantas cosas, después bajaba y perfecto, no era por épocas, por supuesto, pero no habrá sido difícil que en algún momento este río pues habrá crecido más de lo debido, más de lo usual, mejor dicho, no de lo debido, más de lo usual, y por supuesto que no solamente arrasó con los sembradíos que tenían, sino seguramente también arrasó con varias casas y, ¿por qué no? También algunas personas habrán muerto en esas inundaciones. Y esto que digo del río Nilo aplica para los demás ríos, los que conocemos, el Tigris, el Éufrates, el Indo y otros tantos, que son ríos que mantienen o mantenían en su momento todavía, pero en su momento mantienen más las civilizaciones cerca de ellos. No es raro tampoco escuchar acerca de los famosos tsunamis en Japón, ¿verdad? Que también arrasan, el agua viene y arrasa y todo esto. Pero una cosa es decir que hay sucesos locales y otra muy diferente es un suceso universal, ¿sí? Una cosa es decir que en temporadas de lluvias más fuertes, más torrenciales de lo usual, de repente se desborden ríos, de repente los mismos mares aneguen la tierra, y otra muy diferente es decir que hubo un diluvio que cubrió la tierra entera, ¿sí? Aquí tenemos que recordar que antiguamente se pensaba de la tierra en otra manera, ¿sí? Se pensaba que la tierra era plana para empezar, antiguamente, y leo en estos días que todavía hay gente que lo sigue sosteniendo, pero bueno,
la tierra era plana y tenía en torno a ella, estaba llena de agua, estaba rodeada de agua, perdón, y la cúpula que tenía encima también tenía la capacidad de dejar caer agua, y ellos no sabían de nada de la ciencia del agua y ellos creían que el agua era infinita. Para ellos no era difícil pensar que las aguas que rodeaban este gran disco que era la Tierra, pues subían y evidentemente subían al mismo nivel las aguas y la Tierra quedaba por debajo. Y entonces, además de que esas aguas subían, las aguas de arriba también se abría la gran compuerta del cielo, ¿verdad? Y entonces, pues todo era tapado. Bueno, pues esto sabemos, insisto, que no es propiamente posible. No es propiamente posible. El sustrato histórico sí habla de varias inundaciones, habla de algunas muy fuertes y los relatos también son muy interesantes porque son muy parecidos, pero el que sean parecidos lo que nos indica es que hay cierto inicio de tradiciones. Insisto, en el texto hay al menos dos tradiciones, las llamadas en el Pentateuco, la tradición yavista y la tradición sacerdotal. ¿Qué es esto? Es una teoría que dice que en un lugar y en una época se habló de un tema a la luz de la fe y en otro lugar y en otra época se habló del mismo tema también a la luz de la fe, pero evidentemente no contaban exactamente lo mismo. Son distintas tradiciones, pero puede ser que ambas, como es el caso, surjan de una tradición en común. Entonces, de esta tradición en común se dan las vertientes y entonces esa es la gran diferencia, pues, con la situación que estamos hablando, porque el pueblo judío sabemos que ha estado bajo el dominio de diversos imperios y entonces en este conocer, en sus destierros y todo lo demás, pues conocieron, como no, relatos antiguos de inundaciones. Entonces, muchos de estos relatos de otras culturas, los mismos judíos también los tomaban para sí, pero le daban su toque, porque las otras culturas hablaban, por ejemplo, hay una leyenda de que en los cielos, por así decirlo, los dioses, culturas distintas, claro, culturas distintas, los dioses simplemente dijeron, ¿saben qué? Pues vamos a exterminar a todos, y que no todos los dioses estaban de acuerdo, entonces unos dioses que no estaban de acuerdo hicieron un plan con los hombres para que el diluvio no los matara, y los dioses que eran malos, entonces dejaron caer las aguas. Bueno, pero entonces esto nos ayuda muchísimo a nosotros, porque lo primero que vemos es que en el diluvio no se habla de dioses, sino solamente de Dios, ¿verdad? Es un paso gigantesco. En la historia de la humanidad es un paso gigantesco. El ir del politeísmo al monoteísmo, ¿eh? Es un paso que es súper fuerte, por supuesto, pero no es el último paso. Sabemos que poco a poco se va yendo un poquito más allá. Para finalizar este punto del sustrato histórico, insisto, está la idea, pues, de que existen ciertas inundaciones. Sí, sobre eso no tenemos ningún problema, ningún problema. Existen datos históricos de una inundación masiva, tal como la cuenta la Sagrada Escritura. No, no hay datos de eso, pero sí hay datos en distintas culturas que se cuenta este mismo relato con características de otras. Eso no le quita la inspiración al texto que se encuentra en el Génesis. Pero también, por lo mismo y por lo que estamos diciendo, además del sustrato histórico, también tiene un sustrato de fe. Es decir, si la Biblia en el Génesis capítulo 6, versículos, decíamos, miren, lo van variando. La Biblia de Jerusalén es desde el 5 en adelante. Algunas Biblias dicen que desde el 9, que es cuando empieza hablando de la historia de Noé. Algunas incluso dan un preámbulo diciendo que el capítulo 6, perdón, desde el versículo 1 empieza el relato del diluvio con una antesala que es lo que hace enojar a Dios. ¿Y qué es lo que hizo enojar a Dios? Pues que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres. No se preocupen, si alguien dice los hijos de Dios son los ángeles y las hijas de los hombres son las humanas, no es tan fácil, no es tan fácil, ¿eh? Los estudiosos no se ponen de acuerdo porque hay varias opciones a ver a quién se refiere los hijos de Dios y a ver a quién se refiere las hijas de los hombres. No es tan fácil. El punto está en que esta acción a Dios le disgustó y que tuvo como consecuencia también toda la maldad que colmó la humanidad. Bueno, dicho eso, entonces insisto, en la Biblia de Jerusalén empieza desde el versículo 5, el relato del diluvio, capítulo 6, insisto.
Bueno, pues allí lo que encontramos, si está allí, lo que ahí cuenta no es la historia antigua, sino nos está tratando de decir un mensaje de fe. Insisto, la historia antigua no podría sostener el texto del diluvio. Tenemos que recordar una primera cuestión, mis queridos hermanos. Tenemos que recordar que hace ya casi 100 años, bueno, vamos por los 80, apenas vamos a llegar a los 80, pero hace casi 100 años se viene hablando de leer la Biblia apoyándonos en los géneros literarios. Y los géneros literarios es contar algo de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, en este caso, nos encontramos ante una narración que no tiene el género literario histórico, ¿sí? No es historia. Como hemos dicho en otros momentos, el texto dice la verdad, pero la verdad que a la luz de la fe nos es revelada. No estamos diciendo que dice historia, insisto, no se sostiene, pero viene una cuestión. ¿Y por qué lo cuenta entonces así? Porque es la forma en la que los antiguos escribían, es su manera de escribir. Y no podemos nosotros de ninguna manera exigirles que escriban como nosotros y menos aún exigirles, pues ya nos vamos a encontrar por supuesto, pero exigirles que pongan una anotación, una advertencia diciendo, bueno, a continuación viene una narración metafórica, viene una narración didáctica, no se vayan a creer lo que dice aquí porque no fue así. No, 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 es que a la forma de escribir de ellos. Como hemos dicho varias veces, el problema cuando malinterpretamos la Biblia no es que diga cosas que no son, sino que nosotros interpretamos equivocadamente. Ellos decían las cosas en su idioma, con su cultura, con sus palabras y con sus formas de expresión. Y para ellos es perfectamente válido y ellos entendían perfectamente todo. Somos nosotros los que trajimos los problemas. Nosotros con nuestra mentalidad fundamentalista, diríamos en primer lugar, de decir es que así fue, y también con esa mentalidad historicista, que así, si así fue, entonces casi díganme qué día, qué fecha fue todo esto, y vamos a ver, para celebrar el nacimiento de la nueva humanidad y todo lo demás, con Noé y todo esto. Porque, por cierto, el relato tiene un culmen, y de este culmen, lo siguiente viene como a apoyar lo dicho. Hagan de cuenta una escalera de esta que es doble. Ya ven que se pone, se abre y se apoya un lado con el otro, ¿sí? ¿Qué pasaría si a medio espacio, a medio lo que sea, se pone una escalera así y se suelta? Se cae, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Poner esta escalera y poner un soporte. Muy bien. Pues fíjense la forma que hace, como de un triángulo. Esto, de manera literaria, tiene un nombre. De manera literaria tiene un nombre. Porque viene subiendo, llega al punto importante y luego empieza a bajar. Pero empieza a bajar como en un espejo, como en un cierto espejo. Y voy a ponerlo con mis propias manos, otro pequeño simbolito. Hagan de cuenta que es esto. Todo este lado apunta a uno y todo este lado apunta al otro y es como espejo, como un espejo, como si se encontraran de frente y lo más importante es lo que los dos están señalando, lo que los dos están diciendo. Pues esto es muy parecido a una letra griega que se llama Ji. Ji, es como una X. Y de allí viene el nombre de quiasmo. Quiasmo. Bueno, la narración del diluvio tiene un quiasmo enorme y en ese sentido también nos ayuda mucho con esta idea, repito, de que llega todo a un punto y de este punto después es el importante y luego empieza a descender. Y el punto importante, el punto central de todo es decir que Dios se acordó de la alianza con Noé. Todo lo del agua, todo de los animales, todo lo de los días. Si ustedes leen en el capítulo número 8, versículo 1, dice, se acordó Dios de Noé
y de todos los animales y ganados que estaban con él en el arca, capítulo 8, versículo 1, Dios hizo que un viento azotara la tierra y las aguas decrecieron. Si leen para atrás y leen hacia adelante de ese versículo, van a ver que hay una paralelidad muy constante, porque ese es al punto al que convergen todas las ideas. El punto central del diluvio es que Dios siempre se acuerda de nosotros. Es el punto central de momento, ¿sí? Ahorita vamos a ver más acerca de todo el relato, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decirnos este texto del el arca de Noé? Insisto, no nos quería contar en absoluto que hubo una vez un diluvio, que se murieron todos y que ese diluvio fue por causa de Dios, o mejor dicho, lo provocó Dios por causa de la maldad de los hombres. Eso dice literalmente, pero ¿acaso es el mensaje? Pues no, porque antiguamente, si queremos leer un libro de la Biblia muy antiguo, necesitamos una clave de interpretación. Una puerta cerrada requiere de una llave que la pueda abrir. Llave se dice clave. Por eso el famoso cónclave. Cónclave significa con llave, bajo llave. Es cuando cierran la puerta, entran todos y cierran la puerta. Y ahorita voy a decir algo sobre las puertas cerradas justamente. Pero un texto antiguo es como una puerta cerrada que necesita su llave, necesita una clave para ser abierto. ¿Y cuál es la clave para poder interpretar el relato del diluvio? Jesucristo. Jesucristo es la llave para poder interpretar todos los textos antiguos para empezar, porque en él vamos a encontrar la verdad, pero una verdad ya más abierta, más clara si queremos verlo así. ¿Y a qué nos referimos? A que si leemos el texto, nos vamos a encontrar con un Dios que quizá ni siquiera merece llamarse así. Ni siquiera. ¿Por qué? Porque en primer lugar, dice que Dios lo que hizo fue arrepentirse de haber creado al hombre. Nosotros no creemos que Dios se arrepienta de haber creado al hombre. Permítame tantito. También otra situación. Tenemos otra situación que dice que Dios quiso eliminar a todos los hombres. Eso tampoco concuerda con la imagen que Jesucristo nos ha dicho. Sí, no podemos negar que tanto en tiempos antiguos como en tiempos de Jesús, como en nuestros tiempos, la maldad parece que está llenando la tierra. Parece. Pero Dios no va a desaparecernos a todos y dejar solamente a los justos. Dicen algunos, si es que encontrar alguno por ahí, todavía el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir entonces este relato? Miren, de manera muy burda, muy primitiva, los escritores de estos textos del libro del Génesis, que repito, son tan distantes como 4 siglos, unos escritores fueron del siglo X y otros del siglo VI, entre ambas tradiciones, son de las dos que hicieron, insisto, el relato del diluvio, que escribieron el relato del diluvio, son autores muy lejanos, pero aún así quisieron dejarnos una enseñanza a todos aquellos que llegáramos después. En primer lugar, si la maldad del hombre continúa, la consecuencia es la muerte. Hago una pausa. Pero el relato dice claramente que Dios fue el que suscitó la muerte de todos. Hago una pausa. En aquel tiempo en que se escribió esto, todavía no estaba la revelación completa de Dios. Y esta revelación, un tanto incompleta, ¿qué es lo que estaba manifestando? Manifestaba que todo lo que pasaba era causa de Dios. Todavía al día de hoy hay gente que cree eso, que todo lo que pasa es causado por Dios, lo bueno y lo malo. Y hasta lo malo, con tal de justificar que venga de Dios, dicen pues ha de ser para algo bueno. Como si, fíjense, en moral, cuando uno estudia la moral católica, se dice que lícito, no es lícito usar
medios malos para obtener un bien. No es lícito. Entonces, si para nosotros, simples humanos, no es lícito, para Dios sí lo puede ser. Claro que no. Claro que no. Pero en aquellos tiempos, bueno, repito, y que al día de hoy todavía hay gente que cree eso, ¿eh? Al día de hoy hay gente que cree que Dios ha mandado enfermedades, ha mandado muerte, ha mandado catástrofes, y a veces dicen, bueno, pues es que Dios lo permitió, y otros momentos dicen, bueno, pero es que Dios nos está castigando por cómo somos pecadores, acuérdate del diluvio, y hasta recuerden el diluvio. Es que no lo han interpretado adecuadamente. En aquellos tiempos estaba la revelación en progreso todavía. Aún no sabía ni de Jesucristo ni de muchas cosas más. Entonces, una cosa en la que estaban equivocados era pensar que todo venía de Dios, que todo venía de Dios. No todo viene de Dios. Ya necesitamos dejar de creer eso, porque eso no es verdad. No todo viene de Dios. El mal no viene de Dios. Ningún mal viene de Dios. Entonces, en aquellos tiempos, lo dijeron como pudieron. Ellos sabían que si la maldad del hombre continuaba, la humanidad se iba a acabar. Esa es una verdad, pero vaya, total. Si la maldad continúa, la humanidad se acaba, hermanos. Eso es definitivo. Pero ellos lo dijeron según sus categorías. Dijeron, bueno, pues esto debe ser porque Dios así está castigándonos. Hoy sabemos que no es así. ¿Y cómo lo sabemos? Por Jesucristo. Por Jesucristo. Somos cristianos, muchachos. Y tenemos a Jesucristo como la llave de interpretación de todos los textos. Y tenemos a Jesucristo como la imagen pura y clara de Dios. ¿Y qué pasó cuando Jesús se enfrentó a un pecador? ¿Acaso lo condenó? En el sentido literal dijo, tú eres pecador por esto, por eso y por aquello, entonces ya ni te me acerques ni me pidas perdón porque tú ya estás condenado. No, 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 no. Jesucristo nos viene a enseñar que, en primer lugar, que Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Jesucristo es, en este sentido, como el prototipo no el prototipo, perdón, lo voy a decir al revés. Noé, en este sentido, es como el prototipo de Jesús. Voy a decirlo de una manera para que lo entendamos más rápido. El hombre que se sube a los maderos es el que salva a la humanidad. ¿Sí? Noé, en primer lugar, un hombre que sube a los maderos, a su arca, y la humanidad vive gracias a eso. Pues también es un prototipo entonces de Jesucristo. Jesucristo es el hombre que subiendo a los maderos salva definitivamente a la humanidad. Pero era un mensaje que estaba en el rato del diluvio. No querían decirnos cosas que son imposibles de pasar. Porque todavía hay gente que tratando de decir es que sí pasó. Es que Dios pudo hacer posible que esto. Y Dios pudo hacer posible lo otro. Y Dios pudo hacer posible que lloviera. Y Dios pudo hacer posible que los animales llegaran. Y Dios pudo hacer posible... Sí, mira, Dios puede hacer eso y más, pero no lo va a hacer. Así como tampoco, aunque es posible que Dios te quite tu libertad para que dejes de pecar, y es más rápido que hacer todo un desbarajuste de lluvias y de arcas, es más rápido quitar tu libertad, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Cuando Dios interviene en este buen sentido, cuando Dios interviene, lo hace para mantenernos a flote, para mantenernos en vida, no para eliminarnos. ¿Sí? Ellos lo dijeron como pudieron, pero en Jesucristo sabemos que no vino. La voluntad de Dios no es para juzgarnos, sino para salvarnos. Entonces, en ese sentido, leemos el relato del diluvio y nos damos cuenta de que la gente de los tiempos de Noé, que al no ser un relato histórico está fuera de cualquier datación y de cualquier ubicación, temporal espacial por supuesto, pero la gente que narra el texto, pues era gente que ya no seguía la voluntad de Dios, mientras que Noé era justo, y justo en este caso es que cumple la voluntad de Dios. Y es muy sencilla la afirmación, es muy sencillo el mensaje. El que cumple la voluntad de Dios, aunque sea un poco descabellada, se salva. ¿Por qué un poco descabellada? ¿Cómo iba a ser Noé un arca en medio del desierto? ¿Cómo iba a ser Noé un arca que la mayoría de la gente estaba burlando de él por esto? Pues sí, pero por seguir las indicaciones de Dios, se salvó él y se salvó su familia. Ese es el mensaje que tenemos para nosotros, hermanos. Si nosotros vivimos en la voluntad de Dios, entonces también obtendremos la vida, y no nada más la vida aquí, sino la vida eterna.
la vida eterna. En cambio, si nosotros desobedecemos la voluntad de Dios, pues también ya nos vamos a condenar nosotros mismos, como dice el Evangelio. No es Dios quien nos condena, sino nosotros mismos. En ese sentido, justamente está la idea de la salvación a través del arca y de la voluntad de Dios. Fíjense qué interesante que decía que por muy descabellado que parezca, hermanos, el día de hoy estamos una vez más ante esta inundación de mentiras, ante esta inundación de ideologías, ante una inundación de muchas cosas que son negativas. Si nosotros no nos subimos al arca, si no nos subimos a la voluntad de Dios, entonces vamos a morir, porque hoy, por en parte por buena voluntad, pero a veces también hay que empezar a dudarle ya, ¿eh? Pero en parte por buena voluntad, en parte por ser inclusivos, en parte por no ser gente molesta para los demás, nos reservamos el evangelio para nosotros, supuestamente, y dejamos de compartirlo para los demás. Es increíble cómo por no quedar mal con los demás, quedamos mal con Dios. Y eso es lo que decía los primeros apóstoles en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Pedro y los suyos, eso es lo que siempre dijeron. Dice, ¿cómo vamos nosotros a seguir la voluntad de los hombres si no podemos? Antes está la voluntad de Dios y vivimos fuera de la voluntad de Dios. El texto del arca no es como que la amenaza de Dios, no. El texto del arca es cómo te puedes salvar, no cómo te vas a morir, sino cómo te puedes salvar. Y es que hay que cumplir la voluntad de Dios, hay que vivir dentro de su voluntad, porque es la forma propia de que alcancemos la vida aquí y la vida eterna. Porque, para finalizar, podemos decir sin temor a dudas que Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Dios nos quiere vivos. Dios no quiere ser un Dios de aquellos que mueren, sino un Dios que da la vida, que busca la vida, que engendra vida, que rescata vidas, no que pierde vidas, no que pierde a nada ni a nadie. Decimos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.